Hola, hola, te doy la bienvenida a esta primer práctica, una práctica introductoria de la parte de movimiento del espacio terapéutico. En estas prácticas lo que vamos a hacer es ir conociendo nuestro cuerpo, ir indagando en posturas que son típicas, que hacemos a diario y quizás muchas de ellas también las hagas en otros espacios de entrenamiento. El objetivo es que te puedas conocer, como te decía, a través del movimiento, por eso son prácticas conscientes, o sea, no nos interesa hacer una gran cantidad de posturas sin parar y como a lo loco, sino tomarnos el tiempo de saborear cada posición, de ver cómo podemos mejorar quizás la técnica y cómo, por mi experiencia, también podemos ver que hay algo de la permanencia que nos invita a profundizar en la postura. Siempre digo que cuando permanecemos en la postura es como permitir que haga efecto en el cuerpo. Así que me alegra mucho que estés acá. En esta primera clase vamos a hacer 4 posturas y mi intención es justamente mostrarte mi abordaje y que obviamente, bueno, tomes de acá lo que te sirva. Y en la siguiente sí, ya van a ser prácticas más largas, donde quizás no vamos a profundizar con tanto detalle, pero sí vas a tener toda esta preparación para la siguiente clase. Así que no te la saltees, hacela, tomate el tiempito de hacer esta práctica y bueno, vamos a ir empezando. Para esta primer clase no necesitas nada más que si tenés un mat, una colchoneta, lo ideal es que estés descalza, descalzo y no mucho más. En las siguientes prácticas seguramente me vas a ver a mí usar algunas banditas elásticas como estas en las piernas u otra más livianita para hacer también movilidad y demás. Si tenés, usalas. Si querés conseguirte para ya sumar a tus prácticas de movimiento, genial. Y también si tenés pesas y tenés ganas de usarlas, bienvenidas sean. Yo en algún momento uso pesas también. Ahora solo tengo estas dos, así que uso estas dos banditas. Pero eso para que lo tengas presente para las siguientes prácticas. Vamos a empezar de pie. Algunas veces también usamos silla, pero esta vez solo vamos a usar el mat. Y yo generalmente uso un timer, por eso me vas a ver con el teléfono, en donde voy midiendo el tiempo de cada postura. Así que empezamos. Nos ponemos de pie, separa tus pies al ancho de las caderas. Fíjate que cuando empezamos a escuchar al cuerpo, a reconocerlo, a sentirlo, estamos directamente entrando en el estado actual de nuestro sistema nervioso. Así que, primera postura de pie. Vamos a ir alineando un poquito todo esto. Sentí tus pies. Fíjate cómo está distribuido el peso, si está repartido equitativamente entre ellos. Si tenés tendencia a caerte hacia un lado, trata de volver como al eje y que se reparta de la misma forma el peso en los pies. Si crees que los tenés paralelos, entonces mírate los pies y acomódalos si hace falta. Bien, y estando de pie, generalmente tendemos a rigidizar el cuerpo, como si estar derecho fuera estar rígido. Y no necesitamos eso, podemos estar alineados, alineadas y estar cómodas. Entonces flexiona un poquito las rodillas, relaja la zona del bajo vientre, las lumbares, la pelvis, toda esta región se vuelve muy pesada.
Entonces, necesariamente tus rodillas van a flexionarse un poquitito y todo el peso que estás sintiendo debería caer como dos cascadas a tus pies. O sea, no estás reteniendo el peso en las rodillas, sino que lo estás dejando caer a los pies. Ahora empezá a registrar tu respiración, como cuando vamos soltando el peso, la respiración también se va como transformando y va armonizando. Y orientá levemente tu coronilla, que es la tapa de la cabeza, al cielo. Esto no es levantar el mentón, es coronilla al cielo, la tapa de la cabeza al cielo. Por lo tanto, el mentón un poquito se retrae, penitas. Las cervicales cómodas. Hay una leve curvatura cervical que es necesaria. La columna tiene curvas, pero deben ser curvas suaves, ¿sí? Entonces, si solés tener como mucha curva lumbar o quizás estás encorvada, encorvado, no importa, no pasa nada, no lo vas a corregir ya, pero sí con esto de esta indicación de la coronilla al cielo y el peso que cae hacia tus pies, empezás a darle espacio a tus vértebras, por lo tanto esas curvas se suavizan. Así que es como si tu coronilla fuera un imán y ese imán es atraído por el cielo. Entonces, fíjate que ya la coronilla te lleva hacia arriba y tu peso naturalmente cae hacia los pies. Sentí cómo se forma un arco entre tus piernas, un arco, este arco, el arco interno de las piernas. Por lo tanto, las rodillas no se juntan. Esto ayuda a que puedas también activar el arco interno de los pies. Te estoy dando un montón de data que esto lo vas a ir incorporando en cada una de las prácticas, pero quiero condensar cierta información y ajustes para que ya te vayas familiarizando con esto. Los hombros pesados, sentí tu columna, tu espalda. Muy bien. Como te decía, nos adentramos en el sistema nervioso cada vez que hacemos posturas. Y si ahora te da ansiedad o querés cambiar de posición, quiere decir que hay ansiedad, que hay nervio, que hay como ganas de hacer algo distinto. Serenate, respirá, reconoce que acaba de empezar la práctica y que te estás regulando a través de esta postura. Tu cuerpo empieza a entrar en otra sintonía. Respirá y disfruta de estar sintiendo el peso de tu cuerpo, la liberación de tu columna, el coxis cae. Puede que sientas que las vértebras literalmente como se liberan y a veces puede haber como cierto sonido, como que te suena la columna. Y lentamente vamos a trasladar el peso a un lado sin correr, digamos, la cadera, sin desplazar la cadera hacia el costado. Solo traslada un poquito el peso y se hunde un poco más en ese lado, en esa pierna, se hace más evidente. Y despacito traslado el peso al otro lado. Entra en calma, no te desesperes, son movimientos lentos al principio, después vamos a hacer algo más intenso. Mm. Y vuelve a cambiar. En esta época del mundo es un desafío dar este tipo de ejercicios, porque es muy probable que mucha gente no los pueda hacer. Así que si los estás haciendo, te felicito. Cambio, voy al otro lado, porque quiere decir que estás desafiando las propuestas
que vienen por default, ¿no? Ahora en el mundo. Lo que te viene fácil es agitación, distracción, ir rápido, hacer todo así como a lo loco. Bueno, nosotros acá en espacio terapéutico no hacemos eso. Vuelve al centro y ahora junta las piernas. Junta los pies, las piernas. Yo me pongo de perfil para que lo veas. Hiperextensión de piernas las bloquea, ¿sí? Las deja así como muy rígidas. Flexiona un poquitito para soltar el peso de la pelvis hacia los pies. No mucho, ¿sí? No esto, sino más o menos ahí, como dejar tus rodillas eh, como amortiguadores, ¿no? Como que permiten esa movilidad en tus piernas. Activa el arco interno de los pies. Para eso podés presionar más con los metatarsos y los dedos de los pies al suelo. Y vamos a elevar el brazo izquierdo. La palma mira hacia el lado de la cabeza. Y primero lo hacemos mal. Levantamos el hombro hacia la oreja. No queremos que pase esto. Lo bajamos. Entonces encastramos el hombro ahí. El codo se flexiona levemente. Guardás el ombligo hacia la columna. Suave, ¿sí? Un poquito. Y te inclinas hacia el otro lado. Y la cabeza acompaña la línea de la columna, o sea, no cae así, se mantiene en la misma línea que tu columna, pero si molesta puedes mirar al piso. Y trata de que no se te corran las caderas. Trata de mantenerte con las piernas como si fueran una sola, un pilar, y solo tu torso se inclina junto con el brazo. Volvemos. Movimientos conscientes, ¿sí? Práctica consciente. Queremos conocernos a través del movimiento, conocer nuestro estado del momento, conocer los hábitos posturales. Así que voy con el otro brazo. Lo hago mal primero, levanto el hombro. Muchas veces en la vida hacemos las cosas mal para poder hacerlas bien. Bajo el hombro, flexiono el codo, flexiono levemente rodillas, ombligo hacia adentro. Las piernas son una sola y me inclino. Vuelvo. Muy bien. Todo esto que te acabo de transmitir, desarmar la posición, si querés moverte un poquito, son elementos que vamos a usar en todas las posturas, principalmente en las posturas de pie. Por eso quería empezar con esa posición de pie que se suele llamar Tadasana o postura de la montaña, que la vas a ver en muchas disciplinas, ¿no? Esta posición, incluso en Tai Chi, la postura del árbol de esta manera, en yoga, Tadasana, postura de pie, y así en muchas otras. ¿Por qué es importante empezar por ahí? Porque es la postura de alineación principal. O sea, nosotros, nuestro cuerpo está todo como apilado, encadenado, y necesitamos ordenarlo al principio, saber cómo es un cuerpo alineado para después trasladar esa conciencia a otras posturas en donde vas a tener flexión en las articulaciones. Entonces ahora sí vamos a pasar a otra posición y vamos a tomar el ancho de las caderas de recién, el arco interno. Todo el tiempo vamos a mantener ese registro de los pies y el arco de las piernas. Y vamos a flexionar la cadera, vamos a flexionar las piernas. Entonces,
Ancho de caderas, coronilla al cielo, el peso cae, flexionas y te sentás en el aire. Es como sentarte en una silla imaginaria. Ves que el torso se inclina un poquitito hacia adelante para alinear también la columna y que se forme una especie de diagonal. Entonces ahí los brazos los puedo dejar sueltos, pero yo te recomiendo que los eleves un poquito. Las palmas miran al cielo o pueden mirarse entre sí. Y esta es la postura de la silla, en donde obviamente estamos sintiendo la potencia y el sostén de las piernas, pero acá deberías tener totalmente liberado el torso, la columna. Insisto en esto de la alineación, no es lo mismo que yo esté así, con el torso como que se siente y se ve abierto y disponible, a que yo esté así, como trabando todo. No, necesito flexionar, tener el torso disponible y cómodo, brazos en esta posición. Fíjate que el hombro cae, el codo es pesado, la mano está abierta. No estoy así, trabando y desconectando los brazos, sino que es como un abrazo, literal, ¿no? Como mis brazos abrazan ahí. Si te cansaste, estira las piernas. Si ves que puedes permanecer un poquito más, quédate ahí. Y acá tampoco es que sacamos la cola para atrás, es una simple flexión donde ya no puedes bajar más porque te empezarías a compensar mucho con el torso o con la cola. Ahí te quedas, no tenés que ir más de eso. Ya está haciendo efecto la postura. Estira las piernas, desarma la posición. El arco interno es muy importante porque cuando yo flexiono, no se tienen que vencer las rodillas. Tengo que mantener ese arco. Es como esto, como si hubiera una presión interna que va hacia afuera y una presión externa que va hacia adentro. Y ahí las piernas se mantienen como entre esas dos fuerzas, se mantienen firmes y estables, soltando el peso hacia los pies. Son un montón de cosas, ya lo sé, pero tranqui. Todo esto es lo que te voy a ir compartiendo en las demás prácticas. Insisto en que es importante que hagas esta primer práctica, para que vayas absorbiendo y conociendo el enfoque. Entonces, de nuevo, coronilla al cielo. Fíjate qué distinto que es si vos primero alineás en la verticalidad, tu coronilla va hacia arriba y el peso de tu cuerpo cae hacia los pies. Empezás a flexionar rodillas, te sentás en el aire. Cuando se te desajusta o ves que tendrías que empezar a compensar mucho con el torso, ese es el punto en donde te quedás. Y ahí elevas los brazos. Para que no haya tensión en los hombros, la mano tiene que estar por debajo de la línea del hombro, un poquito. No tiene que estar acá, porque si yo hago esto, obvio voy a tener como un poquito más de tensión en los hombros. En cambio, si desde el hombro caigo hacia el codo y desde el codo hacia la mano, hay más armonía, menos tensión. Acá también puedes ajustar levemente el abdomen, sentí tus glúteos, tus piernas, conéctate con esa fuerza muscular y cada vez que sientas tensión, como que los músculos se contraen y se sienten ahí, entonces con tu conciencia y tu atención, como si pudieras liberar desde el interior del músculo con un bostezo, como, como que tus músculos se expanden más allá de que estén haciendo fuerza. Es algo que vos podés regular con tu atención.
Y estiras las piernas. Muy bien. Muy, muy bien. Entonces, seguimos con otra postura que vamos a hacer mucho, que al principio para algunas personas puede ser muy compleja y a medida que la vas aprendiendo y te vas acostumbrando, se vuelve una postura como hasta de descanso. Y es muy loco cómo pasa eso en el cuerpo, ¿no? Lo que al principio parece una tortura china, después se vuelve placentero. Pies al ancho de caderas como recién. Vamos a bajar más o menos de la misma forma en una flexión profunda de piernas. Vas a llevar las manos al piso y empezás a caminar con las manos hacia adelante. Trata de mantener los talones apoyados. Camina despacio. Puedes apoyar la palma completa, puedes apoyar las yemas de los dedos, como quieras. Y vas a ver que si dejas los talones apoyados, sentís un estiramiento muy profundo de la cadena posterior de las piernas. Si ves que no podés mantener talones apoyados, entonces despegalos un poquito y flexiona rodillas, apenitas. Y camina un poquito más. La idea es que encuentres el punto justo de distancia, la distancia justa. Esto lo vas a ir encontrando con la práctica, no te obsesiones ahora. Soltá la cabeza. Ahora tenemos talones arriba, rodillas semiflexionadas, las manos por delante de la línea de los hombros, la cabeza entre los brazos. Entonces estoy formando una diagonal con la espalda, con la columna. Las caderas son el punto más alto de la postura y las piernas están con una microflexión de rodillas. Y ahora vuelve a intentar apoyar talones o acercarlos al piso. Si ves que cuando haces esto se te curva mucho la espalda, quiere decir que todavía no estás lista o listo para hacer el apoyo de talones. Entonces, flexionas rodillas, levantás las caderas, guardás la cabeza entre los brazos y para cuidar la columna mantenemos la flexión de las rodillas, los talones arriba. Y a medida que el cuerpo vaya cediendo, vas a ir poco a poco acercando los talones al piso. Esta es la postura de Adho Mukha, perro boca abajo o carpa también se llama. Abrí bien las manos, manos al ancho de hombros. Aleja un poquitito los omóplatos de la columna y tampoco lleves demasiado el pecho hacia adelante, o sea, no queremos forzar los hombros. Trata de concentrarte en la posición de tu columna, en que esté liberada la columna, que se sienta como que se va estirando poco a poco. Y si te cansas, puedes apoyar rodillas. Y es interesante también permitirse armar la postura desde acá, desde 4 apoyos. Si querés, puedes probarlo. Apoyar rodillas, fíjate cómo están pies, rodillas, manos. Despegas rodillas un poquito. Elevás caderas, el pecho hacia las piernas. Levantas talones y ahora intentas bajarlos un poco. Acordate que priorizamos la columna, por eso si necesitas todavía flexionas rodillas, no pasa nada. Todo el tiempo queremos llevar el peso hacia atrás, hacia los pies. No es como hacer una tabla, ¿sí? El peso va hacia atrás.
Apoya rodillas. Muy bien. Si el cuerpo te lo permite, sentate sobre los talones. Si ves que no está permitido por ahora para tu cuerpo una flexión profunda de rodillas, puedes sentarte en el suelo de esta manera, así, así. Descansa un momentito. Y vamos con una última posición. Como te digo, esto es introductorio, es para que te lleves toda esa info. Por eso vamos a hacer una más y cortamos, que es la tabla. Y para la tabla o la plancha, o bueno, está, que se usa para hacer flexiones de brazos, hoy no vamos a hacer flexiones de brazos, vamos a hacer solo la tabla. Es importante que tengas en cuenta, ¿viste lo que te dije del arco interno de las piernas? Bueno, lo mismo pasa con los brazos. Pone tus brazos así, como abrazando un árbol. ¿Ves que el hombro cae? Bueno, quiero que pase eso en tu cuerpo. El hombro cae, los codos son pesados, las manos están llenas y también se vuelven un poco pesadas. Como si hubieras eh, vuelto más densos tus brazos y un poquito tiran para abajo. No es que empujo, sino que por el propio peso el hombro no sube. Bueno, más o menos con esa idea vamos a hacer la posición de la tabla, rotando las manos. Ahora mis manos, las palmas, imagínate que están apoyándose en el suelo, ¿sí? Y podés, si ves que lo necesitas, orientar un poquitito hacia afuera los codos, pero apenitas, apenitas. Y si no, te quedas acá. Vas a estar con los brazos bastante estirados, no hiperextendidos, que no se te pase el codo, sino con una leve flexión del codo para activar bien la musculatura. Y lo que vas a hacer es hundir un poquitito el pecho. Entonces se va a redondear la zona de las escápulas. Apenitas, un poquitito. Entonces formas un arco entre tus brazos. ¿Sí? Esto es clave para hacer la posición. Después de ahí, sí, ajusto el abdomen hacia la columna, piernas bien firmes. Pero quería explicarte primero lo de los brazos porque es esencial para mantener la posición. Entonces apoya las manos, ancho de hombros, como recién te mostré. Probá a flexionar y estirar un poquito los codos. Dejalos en un punto intermedio, levemente flexionados. Los hombros tienen que estar más o menos en la misma línea que las muñecas o que la palma de las manos. No se te tienen que pasar para adelante, ¿sí? Ahí, más o menos. Vas a presionar con las manos el suelo, vas a sentir como una corriente ascendente de energía va por tus brazos hacia el pecho se hunde un poquitito hacia la columna, se redondea un poco la zona alta de la columna, guarda el ombligo, llévalo levemente hacia la columna, parece que estás toda encorvada, no pasa nada, está bien. Y ahora vas a estirar una pierna, apoyar los dedos, estirar la otra. Tengo una pequeña separación entre los pies, entre las piernas, pero ahí estoy en la tabla. Lo que quiero es sentir una estructura firme y estable, en la zona alta sobre todo, también en la zona media, porque el ombligo va hacia la columna, y tengo que mantener la pelvis más o menos a la misma altura que los hombros. No tiene que estar ni más arriba como en Adho Mukha, ni más abajo, porque si está más abajo, estoy colapsando y generando tensión en las vértebras. Entonces ahí mantengo en la tabla. Apoyo rodillas, séntate sobre los talones. Vamos a hacer una vez más.
pero esta vez vamos a ir desde Adho Mukha hacia la tabla. Así que ponete de pie, como antes, pies al ancho de caderas, flexionas profundamente, rodillas, caminas con las manos, levantas talones, flexionas un poco las piernas, te acomodas, entras en Adho Mukha, postura de la carpa, perro boca abajo, y desde acá vas a la tabla, con todas las otras indicaciones antes mencionadas. Si quieres podés juntar un poquitito los pies. Adho Mukha, carpa, perro boca abajo. Una vez más tabla. Apoya rodillas. Muy bien. Séntate en el suelo un momentito, yo me voy a acercar. Este es el abordaje, la forma que tengo de dar las prácticas. No hay música, hay mucho detalle, mucha palabra, para que vos vayas conociendo el funcionamiento de tu cuerpo, la biomecánica y también eh, qué es lo que te pasa cuando pones al cuerpo como en una postura, en una situación con una guía específica. Porque a veces hacemos estas posturas. Es muy común hacer sentadillas, planchas y demás. Pero no siempre hay como detalle en cómo llegar a esa posición con poco esfuerzo, ¿no? Eh, Insisto en esto de cuando hacemos ejercicio a lo loco, que tiene su lado lindo y de ser como audaces y una cosa así como muy lúdica, que está buenísima. Eh, pero bueno, en este espacio generamos conciencia de otra manera, ¿no? O sea, nos enfocamos en esto, en el detalle, en la permanencia, en la escucha, en la pausa, sabiendo que las propuestas del mundo van en la dirección contraria. Así que, bueno, esto te quería compartir. Seguí haciendo las otras prácticas. Yo suelo dar clases los martes y jueves. Viene siendo a las 14:30 horas. Si vos ves este video muy adelante, como varios meses adelante, consultame porque quizás cambió la fecha o cambió el horario. Esas prácticas son abiertas, quiere decir, puede hacerlas cualquier persona porque cada uno va a hacer lo que pueda y siempre doy variantes para que, bueno, nadie se quede afuera. Y también lo otro es que son a contribución voluntaria. Si podés abonar algo, abonás, me das un intercambio por esto. O si no podés, no pasa nada. Simplemente venís y practicas. ¿Y por qué es así? Con esto ya cierro. Porque yo necesitaba hacer este tipo de movimientos e incluirlos en mi rutina. Generalmente yo hago otro tipo de prácticas más de yoga y caminatas y cosas, y necesitaba algo más enfocado en generar fuerza, profundizar en la permanencia, en la resistencia, en cositas que, bueno, son como complementos. Y como necesitaba eso, lo empecé a crear. Y lo empecé a hacer y una amiga se quiso sumar y dijimos, bueno, che, está buenísimo esto, vamos a compartirlo. Y así es que es un entrenamiento que hago para mí y que lo abro para que otras personas también se sumen. Por eso esa contribución voluntaria.
Si querés aportar algo, vas a tener un link de Mercado Pago para hacer una transferencia. Así que bueno, eso es todo. Gracias y nos vemos en la próxima práctica.